Bueno, sean bienvenidos a un tutorial de cómo hacer unos cuantos programas de PHP con ayuda de XAMPP. Entonces, empecemos. En el libro nos dan varios problemas. El primero sería el problema 2, que nos dice hallar el cociente y el residuo de dos números enteros. Para la solución de este problema se requiere que el usuario ingrese dos números enteros, luego que el sistema realice el cálculo respectivo para hallar el cociente y residuo. Para esto use la siguiente expresión, y nos da una expresión ahí. Entonces, vamos a ver. Primero, siempre se empieza abriendo un PHP. Las variables ponen cuántas uno necesite. Yo en este caso puse N1, N2 representando el número 1, número 2, la C de cociente y R de residuo, porque es lo que me piden en este caso. Este if isEt es una condición simple. En la entrada nos permite leer los números ingresados en el texto ya. En el proceso, ya para hallar el cociente, nos dice aquí es para números enteros. Sería el número 1 dividido el número 2 y me da el cociente. Para el residuo sería igual número 1 porcentaje número 2. Recordar siempre cerrar con punto y coma en todos estos, ya que si no pueden haber algunos errores en sus programas. Cerrar bien con cochete y cerrar el PHP. Ahora vamos a ver que sí está bien el problema número 2. Nos dirigimos a Google o cualquiera lo que ustedes tengan. Buscamos aquí, ponemos localhost y el número de la carpeta, el nombre de la carpeta de cómo lo guardaron. Aquí lo tengo y ponemos problema 2.php y vemos que sí funciona, porque es 11 dividido 4 según el proceso que pusimos en PHP y nos da esto. Por lo que ve, estamos bien. Entonces vamos con el siguiente, que nos da el problema 4. En el problema 4 nos pide hallar la potencia de a la n, donde a y n pertenecen a números enteros positivos. Para la solución de este problema se requiere que uno ingrese dos números positivos a y n, luego que el sistema procese y obtenga la potencia. Ok, entonces como siempre iniciamos abriendo este PHP. Las variables, dependiendo de cómo uno los quiere usar, pues yo los voy a usar como dice el libro, que A es la base, N el exponente y P para encontrar la potencia. El if isEt es una condición simple. Aquí el A y N es lo que vamos a escribir ya en el programa corriendo, lo que lee en el proceso. La P, que significa potencia, es igual a POW. Este POW nos ayuda con las potencias. Calcula la potencia del número, el POW, porque agarra el primer número como la base y el segundo como el exponente. Entonces ahí ya me va a dar la potencia. Procurar siempre los corchetes necesarios y los puntos coma y cerrar bien el PHP. Ahora vamos a ver si sale. Nos metemos otra vez. Para más fácil solo le vamos a dar retroceder y nos vamos al problema 4, que es el que estamos. Entonces pongamos 2 elevado a la 2, porque recordemos que la A es la base y la N es la potencia. Entonces nos va a dar 4. Exacto. Así está bien. Entonces ahora nos vamos al problema número 5. ¿Qué nos dice el problema número 5? Nos dice hallar la radicación de A raíz n, donde A y n pertenecen a números enteros positivos. Para la resolución de este problema se requiere que uno ingrese dos números enteros positivos, luego que el sistema procese y obtenga la radicación. Pues entonces, como siempre,
abrimos esto, ponemos las variables necesarias que uno use para que funcione bien el programa. Yo en este caso voy a usar A, N y R, que va a ser de la radicación. El 0 lo pongo porque las variables, digamos, la cantidad de esas variables va a variar, valga la redundancia. Entonces por eso se pone el 0. El if iset es una condición simple. En la entrada, el IN permite leer dos números enteros al programa. Ya en el proceso pide radicación. Aquí también nos ayuda el POU, porque A es lo que va a estar dentro de eso, y nos piden raíz de n, entonces ponemos 1 dividido a $n, porque es la variable que pusimos. Entonces cerramos bien punto y coma, verificamos que todo esté bien y cerramos con PHP. Cerramos con esto, el signo así. Entonces vamos a ver si está todo bien. ¿Cuál era el problema número 5? Entonces nos piden eso, raíz de 100, perdón, raíz cuadrada de 100 es igual a 10, exacto, porque 10 por 10 es igual a 100. Entonces está bien. Ahora vamos a ver en el problema 7. ¿Qué nos pide el problema 7? El problema 7 nos pide determinar la suma de los n primeros números enteros positivos y usar la siguiente fórmula. Aquí nos dan una fórmula, que sería hallar el valor de s. Esa es la fórmula que nos dan. Los números que están ya ahí es de la fórmula, y aparte nosotros tenemos que poner algún número aquí en esta variable. Entonces empezamos, ¿verdad? Como siempre, abriendo PHP, variables las que uno necesite. Yo lo voy a usar para el número y para hallar el valor de s. Después if iset, como siempre, es una condición simple. La entrada que nos permite leer este número entero, el n. Después de eso seguimos en el proceso. Como hay que encontrar el valor de s, entonces la fórmula que nos dan es n por n más 1 dividido 2. En este caso hay que multiplicar este número por este número y multiplicar este número por este número, y ya cuando nos dé eso, sumar estos dos dividido 2. Entonces digamos que nos dé 3. Entonces 3 por 3 sería 9, y 3 por 1 sería 3. Entonces 9 más 3, 12. Entonces eso lo divido entre 2. 12 dividido 2, 6. Entonces ese es el valor de s, 6. Entonces aquí cerramos bien los corchetes, los puntos y coma, para que no tengamos errores, y cerramos el PHP. Entonces ahora vamos a ver. Vamos acá. Y sería el problema 7 el que estamos haciendo ahorita. Entonces ingresamos un número, ingresemos como yo les había dicho, el 3. Calculamos y nos da 6. Exacto. Cabal. Está bien. Está correcto. Entonces ahora en el libro nos dan otras series que se llaman propuesto. Aquí tenemos el propuesto número 4, que nos dice obtener el valor de C y D de acuerdo a la siguiente fórmula, en donde C es igual a, bueno, aquí están las fórmulas ya escritas, donde tengo que encontrar la C, y acá abajo donde tengo que encontrar la D, el valor de D y C. Entonces, como siempre, hay que abrir el PHP, las variables según lo que uno necesite, poner 0, porque eso, el valor va cambiando cada vez que uno vaya ingresando algún valor. Esta es una condición simple. El A, aquí poner en la entrada lo que permite leer en números enteros al programa, A y B, porque es lo que vamos a usar.
En el proceso, ya para hallar el valor de C, sería 4 por este POU nos ayuda con las potencias, a calcular la potencia, ya se los había dicho. Entonces recordémoslo bien, que el primer número, digamos, el primer número que va a estar acá va a ser la base y el segundo es el exponente a lo que está elevado. En este caso sería 4 por a la 4 más 3 por b por a. Recordemos que estos van a variar dependiendo lo que uno quiera poner, el valor que uno quiera poner. Más POU, o sea, la potencia. El POU no lo vamos a decir, sino de una vez vamos a decir la potencia. B a la 2 dividido a la 2 menos b a la 2. Teniendo todo esto, ya vamos a saber el valor de C. Luego, para el valor de D, hay que hacer 3. Hay que calcular 3 por C a la 2. Porque recordemos, eso no hay que olvidarlo, que el POU nos ayuda a calcular la potencia, en donde el primero es la base y el segundo es el exponente, más A más B, lo que me da dividido 4. Ya teniendo eso, ya tengo el valor de C y de D. Miramos bien que todo esté bien cerrado con punto y coma, que los corchetes estén bien y cerrar el PHP. Ahora vamos a verificar que todo esté bien. Es el propuesto número 4. Entonces, vamos a verificar. Yo aquí ya tengo una prueba de que si me da cabal los resultados. Voy a poner 2 y aquí voy a poner 3. Y ahí está. Ahí ustedes lo pueden comprobar que si está bien. Bueno, entonces vamos con el siguiente. El propuesto número 5. El propuesto número 5 nos dice: dado 4 números enteros, obtener el porcentaje de cada uno en función a la suma de los 4 números ingresados. O sea que hay que hacer un programa donde hayan 4 números y sacar el porcentaje de cada número. Ahí vamos a ver cómo hacer esto. Pues primero, como siempre, abrir el PHP, las variables, lo que uno necesite. Yo voy a necesitar las que están acá, porque el N1, el N2, N3 y N4 representan al número 1, número 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 4. El P1 al P4 presenta el porcentaje 1, porcentaje 2 y así. El To1, To2 y To3, eso me va a servir para agarrar en un conjunto la suma, el total de la suma de los 4 números. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, como siempre, el if isEt, esto es condición simple. Esto nos ayuda el botón de calcular, abrir el corchete, la entrada, los números que va a leer el programa. Serían 4 números. Float lo usamos cuando son puntos decimales. Poner bien esto, cerrar bien con punto y coma. Ya en el proceso, como les había dicho, en el $to1, yo lo puse así para disimular que es el total 1, que es la suma de los 4, porque ahí me piden la suma de los 4 y obtener el porcentaje de cada uno, o sea, de cada número. Entonces, ya teniendo la suma de los 4, eso es lo que vale To1. Entonces, en el $P1, ya para sacar el porcentaje del primer número, entonces pondría el número 1 por 100 y dividido el total 1, que sería la suma de estos. Entonces, teniendo esto, es como hacer una regla de 3. Teniendo 3 datos, encontrar el porcentaje. El número 1 por 100 dividido el total. Y lo mismo hacemos con los otros. Solo que va cambiando porque yo lo puse para no perderme. Puse 2, 3 y 4. Entonces el total 2 es la suma de los 4. El porcentaje número 2 es el número 2 más... No, perdón, por 100 dividido el total 2.
Y lo mismo con este, el total 3, que es la suma de los 4. El porcentaje, para sacar el porcentaje del número 3, sería el número 3 por 100 dividido el total 3, la suma, como siempre, igual en el último, para sacar el porcentaje del número 4. El total, la suma de los 4 números, después de eso, el para sacar el porcentaje 4, igual el número 4 por 100 y dividido el total número 4. Uy, aquí me faltó esto. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos a comprobar que todo esté bien. Procuramos bien cerrar con puntos y comas, cerrar bien los corchetes y cerrar bien el PHP. Ahorita sí lo vamos a comprobar que todo esté bien. Habíamos hecho esto con una porcentaje. Entonces, ¿cuál fue el que hicimos? El propuesto número 5. Yo ya había hecho mi prueba y puse los 4 números que son el 10, perdón, el 10, el 8, 30 y el 15. Y dándole calcular ya me saca el porcentaje de cada número. Porque este número se multiplica por el 100% y el 100% se divide en el total de la suma de estos 4 números, que sería 63. Y me da todo eso. Y si lo suman, estos 4 les da el 100%. Ahora vamos con el siguiente, el propuesto número 6, que nos dice hallar el área y el perímetro de un cuadrado. Entonces, ahora para este, como siempre, abrir el PHP y poner las variables necesarias. Yo puse A, B como la base y la altura, la C para encontrar el área y la P de perímetro. En el if iset es una condición simple que el btn calcular nos va a ayudar al botón de calcular más adelante. Aquí tengo un error porque no lo escribí bien. Tenemos que procurar en escribir bien esto, porque si no, no les va a calcular tal y como es. Entonces ya en la entrada pongo los números que se van a leer, y en el proceso para encontrar el área es base por altura. Yo lo puse A por B, que es lo mismo, y para encontrar el perímetro es A más B. O sea, como es un cuadrado, tiene la misma distancia de los 4 lados. Entonces procurar siempre aquí cerrar con punto y coma, cerrar bien los corchetes y cerrar el PHP. Ahorita vamos a ver que todo esté bien. Lo guardamos porque hice un cambio. Voy aquí a regresar en el propuesto número 6. Entonces si pongo base 2 y altura también 2, porque recordemos que un cuadrado tiene los mismos lados, digamos la misma distancia en todos los lados. Entonces en el área que se multiplicaba 2 por 2, 4 exactos. Y en el perímetro nos dice que había que sumar todos los lados. Entonces cada nos da 8. Entonces vamos con el siguiente, que sería el propuesto número 7, que ese propuesto, entonces como siempre empezamos sabiendo el PHP. Aquí son diferentes, ya cambia un poco la forma de ser, porque nos piden constantes a definir segundos, lo que es definir minutos, o sea, lo que equivale a cada uno a lo que queremos convertirlo. Y como en el propuesto número 7 me dice
dada una cantidad de horas, obtener su equivalente en minutos y en segundos. Entonces, ahí voy bien. Las variables pongo h como hora, minuto y segundo. Y 0 porque van cambiando los valores de las variables. Recordemos que este es es un condición simple. Desde a calcular nos ayuda con el botón de calcular en el HTML. Aquí ponemos lo que se va a leer en el programa. En el proceso ponemos lo que equivale en minutos, que es igual a la cantidad de horas por 60, lo que equivale a minutos. Pues si pongo una hora, 1 por 60, 60. Si pongo 2 horas, 2 por 60, 120. Y así. Igual con los segundos. Pongo segundos igual la cantidad de horas por... Y esa cantidad lo multiplica por 3600. Entonces procuramos bien que esté todo cerrado, punto coma, los corchetes y cerrar bien el PHP. Ahora vamos a ver que todo esté bien. Vamos a comprobarlo. Era el propuesto número 7. Vamos 2 horas. Primero vamos a poner una hora para ver que todo esté bien. Y sí, está bien, porque 1 por 60, 60 y 1 por 3600 da 3600. Entonces ahora vamos a probar con 2. Y efectivamente ahí lo pueden comprobar ustedes mismos que está bien. Ok, ahora vamos con el siguiente. El siguiente es el propuesto número 8, que nos dice convertir una cantidad de grados Fahrenheit a Celsius y Kelvin. Como siempre, no está de más recordarles que abrir el PHP primero, las constantes, que es para definir lo que equivale cada uno, las variables Fahrenheit, Celsius, Kelvin. No es necesario ponerlo así, ustedes pueden ponerlo de la forma que quieran, pero yo lo pongo así para no perderme. En if set recordemos que es una condición simple. No sé, este nos ayuda a... Ahí va. Aquí se me olvidó esto. Calcular. Nos ayuda en el botón de calcular. Aquí hay que poner que nos va a leer el número, el de Fahrenheit, en el proceso. Para conseguir Celsius sería la cantidad de Fahrenheit menos 32 por 5 y lo que nos da dividido 9. Y lo mismo con Kelvin. La cantidad de Fahrenheit menos 32 por 5 dividido 9 más 273.15. Recordemos que hay que cerrar bien estos con punto y coma, cerrar bien los corchetes y cerrar el PHP. Ahora vamos a comprobar que sí está bien. Nos vamos al propuesto número 8. Comprobamos, ponemos 15 Fahrenheit y ahí ustedes mismos pueden comprobar que la conversión está correcta. Ahora vamos al siguiente. El siguiente es el propuesto número 9. ¿Qué nos dice el propuesto número 9? El propuesto número 9 es hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Es casi lo mismo que hicimos anteriormente con el cuadrado, solo que ahora es con el rectángulo, y el rectángulo ya no tiene las mismas medidas, sino que cambia, porque tiene un lado más largo que el otro. Entonces siempre empezamos abriendo el PHP, las variables, pongo este A y B como base y altura, este para área y perímetro. Recordemos que este es una condición simple y este nos va a ayudar con el botón de calcular, abrir los corchetes, la entrada que nos permite leer los dos números. Ya en el proceso para encontrar el área sería, voy a cambiar esta para que no se confundan, voy a poner doble A en esta. No, mejor si lo voy a dejar así porque si no tengo que cambiar un montón y así no. Entonces ponemos, para encontrar el área, es base por altura de un rectángulo, A por B,
Y para encontrar el perímetro del rectángulo es como tiene dos lados iguales y los otros lados dos iguales, entonces pongo 2 por la base, digamos, y más 2 por la altura, la cantidad de la altura. Recordemos siempre cerrar bien con punto y coma, cerrar bien los corchetes y cerrar bien el PHP. Entonces vamos a comprobar que sí está bien. Vamos a propuesto número 9. Exacto. Vamos a poner de base 43 y de altura para el rectángulo 17. Le damos a calcular y hoy ustedes pueden comprobar que eso está correcto. El propuesto número 9 está correcto. Ahora vamos al siguiente. Bueno, pues vamos con el propuesto número 10, que nos dice convertir grados sexagesimales a centesimales. Entonces, ya estamos en el propuesto número 10, que es abrir primero el PHP, las variables como uno quiera. El if isEt, esta es una condición simple y ese es el que nos va a ayudar en el botón de calcular. La entrada aquí nos permite ver el número en el proceso, digamos, la K centesimales a lo que quiero convertir, que es igual a S por 200 dividido 180. Recordemos que hay que poner bien los puntos y coma, los corchetes y por último cerrar el PHP. Ahora vamos a comprobar que este es el propuesto número 10. Sexagesimales, ponemos 20, 60 y nos da 66 puntos y un montón de 6. Ahí ustedes pueden comprobar que está correcto. Ahí ustedes lo pueden comprobar. Entonces ahora nos vamos y toca el problema número 11. El problema número 11 dice, dado dos números enteros diferentes, devolver el número mayor. Para la solución de este problema se requiere que uno ingrese dos números enteros diferentes, luego que el sistema realice el proceso para devolver el número mayor. Ok, esto se hace de la siguiente manera. Como siempre, abrir el PHP con las variables, yo pongo n1 y n2 para no perderme, y m porque estamos buscando el número mayor. El if isEt, condición simple, esto nos ayuda en el botón de calcular, en la entrada, el n1, n2, que me permite que se lean bien los números enteros. Ya en el proceso nos dan una condición que es sí. Entonces nos están diciendo si el número 1 es mayor que el número 2, entonces el mayor aquí va a ser el número 1. Y nos dan otra. Si el número 2 es mayor que el número 1, el mayor va a ser el número 2. Y así de fácil es el proceso. Procurar bien, siempre cerrar con punto y coma y los corchetes. Aquí pues cerrar el PHP. Ahorita vamos a comprobar que esté bien. Sería el problema número 11. Vamos a poner varios 65 y ponemos de 60. ¿Cuál es el número mayor? 65. Está correcto. Entonces ahora pasamos al siguiente problema, que sería el problema número 12, que nos dice determinar si un número entero es positivo, negativo o neutro. Para la solución de este problema se requiere que uno ingrese un número entero que el sistema verifique si es positivo, negativo o neutro. Entonces empezamos abriendo el PHP con las variables. Aquí ya uno va decidiendo qué nombre le puede poner a su variable. En este caso se pone entre comillas porque dentro de eso va a haber algo escrito.
es una instrucción que le da el programa. El if iset, condición simple. El btn calcular nos ayuda con el botón de calcular. La entrada, lo que va a leer el programa, el número. Y en el proceso sería la condición si el número es menor a 0, perdón, si el número es mayor que 0, entonces el resultado es positivo. Recordar poner punto y coma. En el otro nos dice si el número es menor que 0, entonces el resultado es dar negativo. Poner punto y coma. Y acá si el número es igual a 0, abrir corchete, el resultado va a ser neutro. Recordar siempre poner punto y coma, cerrar bien los corchetes y cerrar bien el PHP. Ahora vamos a comprobar que esto está bien, que sería el problema número 12. Ponemos 3, que nos dice que es positivo. Ahora ponemos menos 5, que nos da negativo, y obviamente 0 nos va a dar neutro. Está correcto. Ahora pasaremos al siguiente problema, que es el problema número 15. El problema número 15 nos dice determinar si un número entero es par o impar. Para la solución de este problema se requiere que uno ingrese un número entero, luego que el sistema verifique si el número es par o impar. Entonces empezamos siempre abriendo el PHP, las variables de número y el resultado, por eso lo pongo así, y lo mismo, entre comillas, porque va a ir algo escrito, no tiene un valor. Entonces aquí if iset es una condición simple. Esto nos ayuda con el botón de calcular, poner bien el corchete donde se debe, no olvidar poner las comillas para que funcione y que no haya errores. Esto lo que miran acá no es que esté mal escrito o porque así sea, sino que los que está así, cuando está así es para no confundirse, digamos, para separar las variables, la entrada y el proceso. Por eso es que lo miran así. Entonces en la entrada nos permite ver el número entero, que sería el n, permite al programa leerlo, y en el proceso la condición es si el número porcentaje del 2 es igual a 0, sale un corchete, entonces r, el resultado va a ser par. Ver y cerrar con punto y coma. Else, esto nos dice si no, o sea, si no cumple esa condición, el resultado va a ser impar. Cerrar el bien con punto y coma. Ver los corchetes que estén todo bien para que no haya problemas. Y cerrar el PHP. Ahorita vamos a comprobar que esto está bien. Vamos acá para no andar retrocediendo a cada rato. Y ponemos otra vez localhost y el nombre de la carpeta en donde lo guardaron. En este caso es el problema número 15. Por ejemplo, si ponemos 9 nos da impar, y si ponemos 10 nos va a dar par. Exacto, hasta ahí vamos muy bien. Vamos muy bien. Entonces ahora toca el propuesto número 12, que dice si tenemos dos números enteros, devolver el número menor. Esto se hace de la siguiente manera. Como siempre, abrir el PHP con las variables necesarias. Puse el número 1, número 2 y la variable menor, porque eso es lo que vamos a encontrar. El if iset es una condición simple. El btn calcular, que nos ayuda con el botón de calcular. La entrada, que permite leer esos números al programa. Y en el proceso nos da una condición. Dice que si el número 1 es menor que el número 2, entonces
el menor es el número 1, sino si el número 2 es menor que el número 1, el menor es el número 2. Miramos que esté bien cerrado, punto y coma, para no tener problemas de eso. Que estén bien los corchetes y bien cerrado el PHP. Ahorita vamos a comprobarlo. Sería el propuesto 12. Entonces pongo 3 y 4. Y el menor es 3. Y así me va a dar en lo siguiente. Ahora continuamos con el propuesto número 13. El propuesto número 13 dice: si tenemos dos números, determinar si son iguales o son diferentes. Entonces se hace así. Empezamos abriendo el PHP con las variables necesarias. Aquí recordemos que no tiene un valor, sino que ahí lleva una instrucción, algo escrito, digámosle. El if isEt, que sería una condición simple, esto que nos ayuda con el botón de calcular. En la entrada permite leer estos números enteros al programa. Y en el proceso dice: si el número 1 es igual al número 2, entonces el resultado debería dar iguales. Si no, el resultado debería dar diferentes. Y ver bien que esté encerrado entre comillas el enunciado que dice iguales y diferentes. Ver bien que tengamos cerrado el punto y coma y los corchetes, y cerrar el PHP. Ahora vamos a comprobar que esto esté bien. Ahora lo que hice más fácil fue abrir una nueva pestaña para no andar retrocediendo a cada rato. Nos damos el index, el propuesto número 13. Vamos a ver que si está bien. Si ponemos 3 y 3, van a dar iguales. Y si aquí lo cambio, pongo 7, diferentes. Está correcto. Ahora vamos al siguiente, que es el propuesto número 14, que nos dice: dado un número entero, devolver el doble del número si este es positivo, el triple si es negativo y 0 si el número es neutro. Ok, se hace así. Abrimos como siempre el PHP para no tener problemas, las variables. Recuerden que eso es opcional ponerlo si ustedes quieren, para no confundirse o para ahorrárselo, ¿verdad? Aquí el número R, que digamos del resultado. Aquí sí ya se pone 0 porque ya va a dar una cantidad, no tiene una instrucción fija ahí. El if es una condición simple, esto que nos ayuda a calcular la entrada, que es el que lo permite leer. Y en el proceso dice: si el número es mayor que 0, entonces el resultado va a ser el número por 2. O sea, si es positivo, va a dar el doble. Y cabal, eso es lo que nos pide en el problema. Bien, si el número es menor que 0, o sea, si es negativo el número, entonces el resultado va a ser el número por 3. O sea, si es negativo, el resultado se va a dar el triple. Y si el número es igual a 0, el resultado me va a dar 0. Como siempre, no está de más recordarles que cerrar bien con punto y coma todo, ver bien que los corchetes estén y cerrar por último el PHP. Ahora vamos a ver que todo esté bien, esté correcto. Vamos a comprobar. Vamos en el propuesto 14. Y si ponemos el 6, nos debería quedar el doble. Exacto. Y si ponemos menos 3, el triple. Está correcto. Vamos con el siguiente. El propuesto número 16. Este sí está bastante largo.
y espero que pongan mucha atención para no perderse. El propuesto número 16 nos dice: después de ingresar 4 notas, obtener el promedio de las 3 mejores y mostrar el mensaje aprobado, si el promedio es mayor o igual a 11. Caso contrario, mostrar desaprobado. Entonces, empezamos así, haremos lo siguiente. Empezamos pues con el PHP. Ahí, abierto. Disculpen que tengo un error aquí. Ahí estamos. Entonces empezamos con el PHP, abriéndolo, las variables necesarias para este ejercicio. Recordemos que este es una condición simple. El BTN a calcular nos ayuda a calcular, obviamente. Aquí lee estos 4 números con punto decimal o entero. En este proceso es bastante largo, que nos da el valor de E, de F y de H. Bueno, aquí otra vez de E, para no andar poniendo aquí A más B más C en cada uno, sino solamente poner la variable E, que es el total de eso. Entonces, aquí en la E suman estos 3, en la F suman estos 3, en la otra E se suman estos 3 y por último en la H también se suman estos 3. Ya después tenemos la condición que dice: si E es mayor que F y E es mayor que G y E es mayor que H, entonces I es igual a G, o sea, el valor de G dividido 3. Ahí en el resultado. También, si F es mayor que E y F es mayor que G y F es mayor que H, es mayor que los demás, entonces la I, el resultado es igual a F dividido entre 3. Ahí ya me da otro resultado. También, si G es mayor que E, mayor que F y y E es mayor que H, entonces el resultado es I es G dividido 3. También, si H es mayor que E y H es mayor que G y también H es mayor que F, entonces la I es igual a H dividido 3, el valor de H dividido 3. Recordar bien en dónde poner los corchetes y en dónde cerrarlos con punto y coma, y también con los paréntesis. Cerrar bien estos corchetes para que no tengan problemas. Después en este sería: si la I es mayor o igual a 11, que muestre el mensaje de aprobado. Si pasa de 11 va a ser aprobado. Si no, la J va a decir desaprobado. Ver bien siempre en donde se cierra con el punto y coma y estas comillas. También ver que se cierren bien los corchetes de aquí y cerrar por último el PHP. Ahora lo vamos a comprobar. Que en la primera nota puedo poner 35, en la segunda puedo poner 25, en la tercera voy a poner 40 y en la última puedo poner 57. Entonces me va a dar el promedio y el resultado si aprobado o desaprobado. El promedio y aprobado. Excelente. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente es el propuesto 17, que nos dice: dado los siguientes datos de entrada, saldo anterior, tipo de movimiento, retiro o depósito y monto de la transacción, obtener como dato de salida el saldo actual. Ok, ese estuvo un tanto difícil, pero finalmente se pudo hacer. Presten mucha atención y para que no se pierdan en este proceso. Primero se empieza con el PHP, después con las variables. Se ponen las variables necesarias que necesita para cada programa. El if recordemos que es una condición simple. El BTN a calcular, que nos ayuda a calcular ya el programa. Aquí sería la entrada. Como les recuerdo que esto no importa mucho, sino que es para, para que no se pierdan en la entrada, las variables y como es en el proceso, ¿verdad?
Aquí yo puse monre, que es monto de retiro, monde, que es monto de depósito, y sac, que es el saldo actual, y sa, que es el saldo anterior. Entonces en el proceso puse que el saldo actual es igual a el saldo anterior más el monto de depósito, porque recordemos que un depósito es agregarle, entonces es la suma. Cierro bien con punto y coma, y en el otro le puse sac 1 porque no me salía si solo ponía sac. Entonces puse sac 1, que sería saldo actual, es igual a el saldo anterior menos monre, que sería el saldo anterior menos el monto de retiro. Retiro sería resta porque saco dinero de la cuenta. Cerremos con punto y coma, con el corchete necesario, y cerrar el PHP. Ahorita vamos a comprobar que esto esté bueno. Ok, entonces ahora vamos a comprobar que esto esté bien, que sería el propuesto número 17 que acabamos de hacer. Digamos, tenemos un saldo anterior de 500 y monte retiro. Lo que voy a sacar de ahí, que sería, voy a sacar 150, y aquí me daría el saldo actual, digamos la resta de esto, y con el mismo saldo anterior pongo el monto de depósito, que vamos a depositar 300, y me saldría el saldo actual. Entonces voy a calcular y claro, me sale. Aquí el 500 le restó el 150 y le dio 350, y el 500 le sumó 300 y le dio 800. Entonces ahí comprobamos que sí está correcto. Ahora vamos con el otro, que sería el propuesto número 18, que dice: dado dos números enteros A y B, determinar cuál es el mayor con respecto al otro. Entonces aquí lo que hice fue, como siempre, abrir el PHP, las variables necesarias. Aquí el R, la variable R con comillas porque tiene una instrucción fija y no tiene algún valor. If is que es una condición simple. El ETN calcular, que nos ayuda a calcular con el botón de calcular. En este permite leer los números enteros, que sería la y b, que se van a usar en este caso. El proceso dice si A es mayor que B, entonces el resultado debe aparecer A es mayor que B, y si no, el resultado debe aparecer B es mayor que A. Si no cumple esa condición, para eso sirve el else. Y aparte, si A es igual a B, entonces el resultado debe aparecer A es igual a B. Probemos bien que esté entre comillas esos enunciados, poner los puntos y comas necesarios, poner los corchetes bien y cerrar el PHP. Ahora vamos a comprobar que esté bien. Sería el propuesto 18. Entonces pongo entre 65 y aquí puedo poner 60. Entre esos dos me va a aparecer que A es mayor que B. Y si lo pongo al revés, 45 y acá pongo 20, me aparece que B es mayor que A. Estamos iguales, estamos bien. Ahora vamos con el siguiente propuesto, que sería el propuesto número 19, que nos dice: dado que se tienen tres longitudes, diga si forman un triángulo. Entonces aquí, como siempre, empezamos abriendo el PHP con las variables necesarias. La variable R, entre comillas, no tiene comillas porque no tiene un valor, sino que tiene una instrucción que se le da al programa. De ahí el if is es una condición simple. El btn calcular, que nos ayuda con el botón de calcular. Aquí en la entrada se le permite leer estos números enteros, estos tres números enteros que nos piden, que serían las longitudes, para encontrar si es un triángulo o no. Ver que aquí tengan los corchetes necesarios, puntos y coma, punto coma. En el proceso dice si A más B es mayor que C y B más C es mayor que A,
y C más A es mayor que B, entonces el resultado es un triángulo. Y aquí hay otra condición: si B más C es igual a A, es un triángulo. Y si C más A es mayor que B, no es un triángulo. Ese sería el resultado según las condiciones que nos daban ahí. Procuramos que esté bien cerrado todo, cerramos el PHP y vamos a comprobar que el propuesto 19 esté bien. Entonces vamos a clicar un poco, vamos aquí al index, en el propuesto 19 y ponemos 3, 2 y 3, no, y 2, perdón, 2, y nos aparece que es un triángulo. Por supuesto que es un triángulo. Entonces vamos con el último, el que nos da el libro, el propuesto número 20, que dice: dado que tenemos tres longitudes, si forman un triángulo, devolver el tipo de triángulo según sus lados. Y aquí nos dan que tenemos que encontrar si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno, dependiendo sus lados. Entonces, como siempre, empezamos abriendo el PHP, las variables, lado 1, lado 2, lado 3 y R del resultado. Aquí se puso 0 porque sí tiene una cantidad. Bueno, entonces el if isel sería una condición simple, lo de siempre. Aquí permite leer los números. El programa en el proceso dice si el lado 1 es mayor o igual al lado 2 y el lado 2 es mayor o igual al lado 3 y el lado 3 es mayor o igual al lado 1. Entonces la respuesta ahí sería que es equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Después el if otra vez si lado 1 es mayor o igual al lado 2 y lado 2 es mayor o igual al lado 1, entonces el resultado ahí sería isósceles porque tiene dos lados iguales. Y con lo de acá sería si lado 1 es mayor o igual al lado 3 y lado 3 es mayor o igual al lado 1. El resultado ahí sería escaleno porque tiene sus tres lados diferentes, ¿no? También si el lado 3 es mayor o igual al lado 2 y el lado 2 es mayor o igual al lado 3. Miramos que como es un proceso bastante largo, procuramos que esté bien cerrado donde tiene los paréntesis, los corchetes y los puntos y coma. Entonces, después de eso, da otra vez. En este nos da la respuesta isósceles. Si no es isósceles, es escaleno. Para eso sirve el else. Entonces, miramos que esté bien cerrado todos estos y cerramos el PHP. Ahora vamos a comprobar que el propuesto número 20 esté correcto. Lo abrimos y pongo para comprobar que si está bueno, voy a poner 5 y 5, que aquí me tiene que dar equilátero, así. Luego pongo 5, aquí lo voy a cambiar a 4, no, 4, y es isósceles porque tiene dos lados iguales. Y después voy a poner, cambiar aquí a 3, a 2, y aquí a 5 y saldría escaleno porque sus tres lados son diferentes. Entonces ya con todos estos códigos ya concluiríamos con este tutorial de hacer unos programas con Sublime Text y con ayuda de Champ. Entonces hasta la próxima, saludos, adiós. Espero que hayan aprendido algo en esto que les acabo de enseñar.